Vamos a saludar a nuestro invitado, se trata de don Samuel Doria Medina. ¿Cómo está, don Samuel? Buen día, bienvenido al Grupo Centro. Muy buenos días, un gusto de estar nuevamente aquí en Radio Centro y poder conversar con cochabambinos y cochabambinas a través de las ondas de la radio. Bien, usted ha sido jefe político en algún momento, ha sido autoridad, funcionario público, entonces conoce indudablemente la hermenéutica, cómo se debe manejar la administración de un Estado. ¿Cuál es el criterio que tiene sobre la entrevista que brindó el presidente Luis Arce Catacora, hablando precisamente sobre temas que hacen a la realidad nacional, particularmente la economía? Mire, yo he quedado más preocupado después de la entrevista, después de haber seguido la entrevista, porque yo he aprendido en la vida de que cuando uno tiene un problema, si reconoce que hay el problema, ya la mitad del camino de la solución está dada, ¿no? Pero eso vemos especialmente en la salud, que hay muchas veces que la gente no quiere aceptar que tiene un problema de salud, lo niega y se va haciendo más agudo el problema. Y después de escucharlo al presidente, he visto que como que no aceptan que hay un problema en la economía. Las respuestas que daba realmente me han preocupado porque, por ejemplo, ante la falta de dólares, de reservas, el presidente dice, no, pero vamos a exportar litio. Sí, si hablamos de aquí a 5 años, desde luego que vamos a exportar litio. ¿O vamos a dejar de importar acero? Sí, seguramente de aquí a 3, 4 años, si todo marcha bien. Pero, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar con las personas que necesitan dólares ahora? Que tienen alguna necesidad de trabajo, los importadores que necesitan dólares. No se les puede decir, esperen pues que exportemos litio de aquí a unos cuantos años, ¿no? Entonces, he quedado realmente preocupado y ayer el diario Página 7 de La Paz, que tiene un caricaturista muy agudo, Abecor, sacaba una caricatura donde lo mostraba al presidente en la luna, ¿no? Y yo creo que mucha gente ha tenido esa impresión, porque según el presidente no había ningún problema y todo se resolvía y era un problema pasajero, y yo me temo que el problema es más serio que eso. Ahora, eso que usted manifiesta, la preocupación que puede darse en su momento, y creo que ya se está dando a nivel particularmente de los importadores, porque Bolivia es un país que importa especialmente materia prima para transformarla, y ya se ha dicho, la falta de dólares puede significar evidentemente esos problemas, y lógicamente en el proceso de transformación de producción, los precios podrían comenzar a subir, y eso afectaría directamente a la economía de la población. Efectivamente, yo el otro día escuchaba a un economista que decía una verdad muy evidente, y él decía, cuando un gobierno no resuelve un problema, cuando hay una autoridad económica que no toma decisiones, el mercado las toma. O sea, quiere decir que la gente resuelva. Al venir aquí a la radio me comentaban de que aquí en Cochabamba el precio del dólar está en alrededor de 7.50, y otra persona que no es de Cochabamba decía, sí, también en Sucre está en 7.50, y decíamos, parece que más o menos está estabilizándose en ese precio de 7.50. Entonces, claro, el mercado, la gente que necesita, que compra, que vende, está resolviendo lo que el gobierno no ha resuelto, y como consecuencia de políticas económicas equivocadas que se han llevado en el pasado inmediato, es que tenemos esa realidad. Y bueno, ¿qué va a pasar? El que importa vehículos, o el que importa televisores, o el que importa hornos a microondas, va a importar con dólar a 7.50, y cuando los ponga a la venta va a subir los precios. Entonces, lastimosamente, la consecuencia de la falta de dólares va a ser que los precios van a empezar a aumentar más. Y como el
el presidente decía, sí, han subido algunos precios, pero eso es culpa del paro en Santa Cruz. Por favor, el paro en Santa Cruz ha sido en noviembre. Entonces, echar la culpa al paro de Santa Cruz a que los precios están subiendo ahora, no me parece lo más realista, ¿no? Me comentaba mi esposa hace unos días de que en La Paz, en el mismo mercado donde ella siempre compra, el mismo tamaño, en fin, de los huevos, había subido de 80 centavos a 1 boliviano en La Paz, en la zona sur. Parece que no es mucho 20 centavos, ¿no? Pero si uno se pone a pensar que de 80 centavos a 1 boliviano es un incremento de 25%, es un incremento importante, ¿no? Y hay muchos alimentos que se importan. Entonces, o materia prima, ¿no? Y materia prima también. Entonces yo me temo de que lo que va a venir hacia adelante es que los precios ya no van a ser tan bajos o tan estancados como estaban, pese a que hay la subvención de los hidrocarburos, subvención a ciertos alimentos, y vamos a empezar a ver un cambio en los precios. Bueno, en base a lo que declaró el presidente en la entrevista, usted también ha mencionado el tema del litio, pero adicionalmente él habló, y todos sabemos que el gas fue la base del sustento de la economía nacional. Durante los últimos años ingresaron muchos recursos que, bueno, hoy en día prácticamente no los hay. Ahora, el presidente reconoció que no se hizo un trabajo oportuno de exploración o prospección y exploración petrolífera. Entonces él dice, estamos haciendo ahora, hemos dado instrucciones para que se haga aquello, pero advierte que este proceso no es pues de un día para el otro, sino que lleva 5, 6 o 7 años. Este es un reconocimiento de que en el anterior gobierno no se trabajó en ese tema, no trabajó un gabinete económico que se entiende tiene que existir para ver precisamente todos estos aspectos. Definitivamente, ¿no? El presidente era el ministro de Economía en el anterior gobierno, y como he visto en las redes, dice, Luis Arce, presidente de Bolivia, está sufriendo las consecuencias de lo que se hizo cuando Luis Arce era ministro de Economía, ¿no? Entonces, claro, es muy evidente de que el país ha llegado a exportar $5.000 millones en gas. Ya. El año pasado eso ha caído a la mitad, a 2.400 y algo. Pero el otro problema es que las importaciones de gasolina y de diésel han subido de manera desmedida, ¿no? O sea, el año pasado hemos exportado 2.472 millones de gas y hemos importado 4.000 millones de dólares de gasolina y de diésel. Entonces ya no somos un país exportador de hidrocarburos, sino somos un país importador. ¿Y cómo se va a reemplazar eso? En el tema del litio. En el tema del litio se han gastado $1.000 millones y después de 10 años han dicho, no, la tecnología que estábamos usando no es la adecuada, vamos a cambiar de tecnología. Y se ha abierto a que vengan empresas extranjeras. Entonces, el litio va a dar resultado, pero va a tardar algunos años. Si la exploración petrolera da buenas noticias, va a tardar 6, 7 años. La exportación o el consumo nacional de acero que se pueda hacer en el Mutún va a tardar también 2, 3 años. Entonces, yo no veo que el gobierno esté haciendo algo para resolver de manera inmediata. Y ya los economistas han comentado, no es ningún secreto. Lo que hay que hacer es corregir la fuente fundamental del problema, que es el déficit fiscal. El gobierno gasta alrededor de $2.500 millones cada año, más de lo que tiene. Igual que una familia, está viviendo al fiado, está viviendo con deudas, está viviendo consumiendo las reservas. Entonces, si no se corrige el tema del déficit fiscal, este problema va a continuar y se va a hacer más complicado aún. Entonces, hay medidas pues muy concretas y muy específicas. ¿Cuáles son esas, según su criterio? Por ejemplo, en este momento para exportar, uno tiene que pedir permiso, hacer trámites, una serie de trabas burocráticas. A los exportadores hay que
hay que liberarlos de todas esas trabas y más bien ayudarlos e impulsarlos, porque si aumentan las exportaciones va a haber más dólares y eso puede ser a corto plazo. Segundo, si alguien quiere traer dólares al país, le cobran el impuesto, el ITF. Ya se ha dicho, no tiene sentido que al que traiga dólares le cobren un impuesto. Se debería eliminar ese impuesto, el ITF, a los dólares, de manera tal de que la gente pueda traer dólares y no tenga que pagar un impuesto, ¿no? En su momento era razonable porque se quería que la economía sea solamente en bolivianos, pero era porque había reservas y había dólares. Ahora que no hay dólares, no podemos cobrarles un impuesto a los que traen dólares. Y así hay un conjunto de medidas que se puede ir tomando para poder resolver este problema económico. Pensar de que la policía lo va a resolver deteniendo a los que venden dólares es un absurdo. La economía no se resuelve con represión, ¿no? Y como decíamos al principio, lo que la autoridad económica no resuelve, la gente lo resuelve. Y por eso el dólar está donde está ahora. Y si siguen con esa represión, puede ser que hagan subir más. Ahora, el presidente también ha hablado sobre el tema de que no va a haber, digamos, variación en el tipo de cambio, ¿no es cierto? Se mantiene, dice. Y en el tema de la subvención a los hidrocarburos o a los carburantes tampoco se van a tomar medidas concretas. Pero ayer se ha decidido que habrá mayor control, dicen, en las zonas fronterizas, particularmente con el tema de los carburantes, que parece que en gran cantidad se van vía contrabando. Además, el hecho es de que la subvención se ha aumentado o ha crecido exponencialmente, es decir, se gasta más de lo que se presupuesta. Entonces, ¿cómo se supera ese aspecto? A ver, primero en el tema del dólar, que el presidente dice no se va a devaluar, sería pues óptimo que diga no se va a devaluar y tenemos 1.000 millones de dólares para los que necesiten. Pero si se dicen no se va a devaluar pero no hay dólares, ¿qué es lo que le queda a la gente? Ir a buscar dólares a los bancos, a la calle, y uno sabe, si compra dólar a un banco, para sacar esos dólares hay una tasa que cobra el banco, que es 4.8%, entonces el dólar ahí ya por solo eso cuesta 7.30, un poco más de 7.30. Entonces, como no hay dólares, se mantiene el tipo de cambio en teoría, ¿ya? Pero en la realidad el tipo de cambio se está moviendo en la calle. Tema de los hidrocarburos. El tema de los hidrocarburos es muy grave porque se ha visto, si se analiza las cifras, el año pasado ha aumentado en 40% la importación de gasolina y de diésel. ¿Ya? No ha aumentado el parque automotor en 40%, no hay ninguna razón para pensar que los viajes, el transporte haya aumentado en 40%, eso es demasiado. O los vehículos indocumentados, que también hay. Sí, pero no ha aumentado los vehículos indocumentados en una magnitud tal que haga pensar que esa sea la explicación. Entonces, todos reconocen que hay un contrabando masivo de carburantes subsidiados a los países vecinos. Imagínense, en los países vecinos cuesta más del doble un litro de gasolina, un litro de diésel. Alguien decía que el mejor negocio en Bolivia ahora es comprarse una cisterna, tener un amigo en YPFB y tener los permisos. Uno compra gasolina, un cisterna tiene 20.000 litros, un cisterna debe costar alrededor de $10.000 a los precios locales. Uno se va a la frontera con el Perú, con Chile, con Argentina o Paraguay y lo vende en más del doble, en más de $20.000, en $22.000. Entonces, claro, se ha vuelto un negocio muy lucrativo. Imagínense en 2 días ganar más de $10.000. Con muy poco esfuerzo, podríamos decir. Claro. Por eso hay 2.300 cisternas en Bolivia. Y el otro día en alguna publicación de prensa paceña se señalaba de que hay un solo transportista en La Paz, en la provincia de Ingavi, que tiene 300 cisternas. Bueno, tiene mucha influencia por lo visto en las esferas de gobierno, porque este es un tema
que se puede controlar. Yo algún momento mencionaba de que cuando yo estaba en la industria del cemento, observamos que los camiones estos que llevan hormigón premezclado hacían muy pocos viajes al día, hacían 2, 3, y sabíamos que en otros países se hacían 5, 6 viajes. ¿Qué hicimos? Les pusimos un chip, ¿ya? GPS, y claro, hay una famosa fricacería en Viacha donde se detectaba que se iban los transportistas. Entonces, cuando pasaba su hora de almuerzo, se los llamaba por radio y se les decía, se acabó, y bueno, incrementó la cantidad de viajes de manera interesante. ¿Por qué no puede hacer YPFB ese control? Yo nunca lo he escuchado hablar al presidente de YPFB del tema del control de la venta de los carburantes, porque hay algunos locos teóricos que dicen hay que levantar el subsidio. No es posible levantar el subsidio. Lo que hay que hacer es controlar que no estemos subsidiando a los pícaros ni a los transportistas de otros países. Entonces, se pueden tomar medidas también en esa materia, y hay una serie de propuestas, ¿no? Con este sistema BESISA, que cuando uno va a poner gasolina tiene que mostrar ese número, ese código de barras. Debería ser terminante, ¿no? Porque exigiendo ese requisito y frenando a los que no tienen, bueno, no van a cargar combustible. Claro, pero eso no funciona. No funciona. Después, si no me equivoco, la Fundación Jubileo ha propuesto y ha dicho, es muy fácil programar de manera tal que los autos de lujo y los autos último modelo... Discriminar en el buen sentido de la palabra, claro, ¿no es cierto? Que el que tiene un Mercedes-Benz, que pague pues el precio internacional. Claro. No es lo mismo el que tiene un Mercedes-Benz que un transporte público. El transporte público hay que subsidiarlo. Pero al que tiene un Mercedes-Benz o un Porsche, que he visto aquí en Cochabamba que hay varios autos que cuestan $500,000, entonces venderles gasolina barata a esos autos no tiene sentido. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer, pero si el gobierno no lo hace, el mercado lo hace. Bueno, entonces, ¿qué solución en su criterio debe plantear en todo caso desde el propio gobierno para dar tranquilidad? No sé si el término es el adecuado, pero por lo menos que la gente en el país se sienta más segura y que no esté, digamos, en una especie de no saber qué va a pasar. Mire, yo creo que hay señales muy claras que podía dar el gobierno. Número uno, anunciar que se va a empezar a reducir el déficit fiscal. En este momento está como en 7,5%. Si el gobierno anuncia que en los próximos 3 años se va a bajar ese déficit a 3 y muestra medidas claras, y no hay que botar gente a la calle, no son medidas complicadas. Hay muchos gastos que se pueden reducir sin causar problema. Entonces, reducción del déficit. Segundo, si el gobierno habla con los organismos internacionales, porque hay organismos que prestan dinero cuando hay una situación así. El gobierno hemos visto que rechazó un dinero, inclusive devolvió a un alto costo un dinero del Fondo Monetario. Y ¿habrá hablado algún momento el gobierno con el Fondo Monetario? ¿Qué quiere? Si uno ve lo que pasa en la Argentina, ya el Fondo Monetario del año 2023 no es el Fondo Monetario de los años 90. Ahí exigían una serie de cosas muy complicadas, pero si uno ve lo que pasa en la Argentina, y a los argentinos les han dado $50,000 millones. Y esperan en estos días otro desembolso importante, ¿no? Y en la Argentina yo no veo ninguna medida dramática que se diga no vamos a hacerla, ¿no es verdad? Entonces, yo personalmente instruiría al ministro de Economía que hable con el Fondo Monetario, a ver qué dice el fondo, cuál es su opinión, porque esos organismos son los únicos que pueden prestarle al país $1,000, $2,000 millones a corto plazo, con lo cual se acabaría el problema del dólar, ¿no? Pero si no se reduce el déficit, igual venga quien venga, vamos a seguir con el problema. Bien, esperemos entonces, como toda la población también, que esta situación, como el presidente dijo, es circunstancial debido a diferentes
hechos que están ocurriendo, la guerra en Ucrania, la pandemia, una serie de situaciones, inflación inclusive alta en países europeos, a diferencia del nuestro que tenemos una baja inflación. Eso en el tema precisamente que hace la economía. Un criterio sobre esto de suspender en todo caso el proceso de selección y la designación de candidatos para las elecciones judiciales. Antes, para terminar el tema económico, ya hemos escuchado en la Argentina, ¿no? En la Argentina tienen muchos problemas económicos y el presidente de la Argentina sale y dice, no, la inflación es un problema en la cabeza de la gente. Es cuestión de mente. Dice, es cuestión de mente, en fin. Parece ser de que hay una política de comunicación que es negar todo. Ya. Entonces yo me temo que el gobierno está en ese tipo de política y no es bueno porque echarle la culpa de nuestros problemas económicos a la guerra de Ucrania o a que hay un banco mal en Suiza. Bueno, habrá problemas en todo el mundo, pero en ninguna parte del mundo uno va al banco y no puede sacar los dólares de su cuenta, ¿no es verdad? Esa es la diferencia. Entonces, hay un problema económico real y esperemos que el gobierno cambie de actitud y empiece a resolverlo. Para terminar el tema judicial, esa es una de las lacras más grandes que tiene Bolivia. La justicia nunca ha sido perfecta, no ha sido ni siquiera buena, pero lo que está sucediendo ahora con la justicia ya es la degeneración total. Entonces, parecería ser que con suspender la elección o el proceso de elección, con poner trabas a los juristas que están recolectando firmas para cambiar los sistemas de elección, parecería ser que el gobierno quiere llegar a un momento y decir, como no avanza nada, voy a tener que nombrar por decreto a todos los funcionarios judiciales de jerarquía. O ampliar el mando de los actuales. O ampliar el mando, lo cual también es al margen de la Constitución y no es bueno para el país. Bien. Don Samuel Doria Medina, ¿algún detalle más que podamos añadir en esta conversación? No, yo le agradezco por la oportunidad de conversar y yo siempre digo, yo soy uno de los que más invierte en Bolivia, no quiero que vaya mal la economía, pero tampoco me puedo callar, decir todo está bien porque a mí me interesa que vaya bien la economía y por eso es que yo analizo, había anticipado lo que iba a pasar, no porque soy adivino, sino porque los economistas sabemos pues que cuando no se invierte adecuadamente, cuando se gasta más de lo que se tiene, cuando se cree que todo va a ser el Estado, las cosas no funcionan y vienen estas crisis. Bien, agradecemos al licenciado Samuel Doria Medina por haber participado en el programa, muy gentil, hasta cualquier otro momento. Buen día. Muy buenos días. El Grupo Centro está presentando Punto de Encuentro. Punto de Encuentro.